en el humedal Tibabuyes. Humedal Tibabuyes, como venía hablando con sus compañeros, el humedal Tibabuyes tiene un significado en lengua muisca. De hecho, nosotros promovemos desde la fundación que se le llame humedal Tibabuyes y no humedal Juan Amarillo. El humedal Juan Amarillo es un nombre que viene después de la colonia. El nombre muisca significa tierra de labradores, tierra de abundancia, perdón. Tierra de labradores, tierra de abundancia es Jabo. Jabo, ¿qué significa eso? Tierra de labradores es, mira acá. Venían las épocas de lluvia, entonces los humedales traen muchos nutrientes en el agua. Los impregnaban de nutrientes y cuando bajaban los niveles, esas tierras quedaban demasiado fértiles. Entonces este sitio, pues ustedes vinieron, pues imagínense todo Ciudadela con subsidio lleno de cultivos de maíz, todos los cereales nativos, quinoa, amaranto. Entonces por eso se le llamaba así a este lugar. Era un lugar muy mágico. Y después de que llega la colonización, el Tibabuyes se viene transformando. Luego vienen de los años 50 para acá es cuando de verdad se transforma bastante este sitio, porque ustedes saben que Bogotá se empieza a expandir y no teníamos plan de ordenamiento territorial, no tenemos de hecho todavía algo muy claro, y en ese sentido pues se construyeron muchos barrios de manera ilegal, y lo que se hizo fue rellenar humedales a diestra y siniestra. Pues Bogotá era una gran laguna, ustedes saben, el lago de Humboldt, Bogotá y toda su sabana, y todo se fue rellenando. Hay historias como en el humedal La Conejera que llegaban 500 volquetas diarias a dejar escombros en el humedal, 500 volquetas. ¿Cuánto puede traer una volqueta? Toneladas. Imagínense 500 diarias, pues así pasó también acá. Entonces para construir todos esos barrios aledaños tuvieron que llegar muchas volquetas a dejar escombros y basuras para poder secar el agua que había y poder echar arriba las construcciones. Y así pasa siempre, no solo con este humedal, sino pasa con todos los humedales de Bogotá. De hecho nosotros seguramente en nuestras casas donde vivimos, como les venía contando, vivimos encima del agua. Entonces es muy similar a lo que pasa en Ciudad de México. Ciudad de México también fue una ciudad que se fue construida sobre agua. El centro de París está hecho sobre agua, Washington, el Central Park de Nueva York era un humedal. Pero nosotros en Bogotá tenemos como un récord Guinness. Teníamos alrededor de unas 50.000 hectáreas de humedal, de los cuales nos quedan unas 1.000, sumando entre reconocidos y no reconocidos humedales. Entonces es una barbarie lo que hicimos. Quedan 14 reconocidos por ley, entre ellos el humedal Tibabuyes, que es el más grande, con 220 hectáreas. Como les decía, empieza hablando de aquí para allá, desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali, es decir, es bastante extenso. Es tan extenso que toca 2 localidades de Bogotá, Engativá y Suba. En este momento estamos parados sobre Engativá, del otro lado ya es Suba. Entonces, pues, ¿qué nos rodea? Pues bueno, primero, Bogotá es una ciudad privilegiada porque además de tener cerros orientales, también tenemos cerros occidentales. Entonces tenemos la Conejera, toda la cadena montañosa de Suba y los cerros de Cota. Entonces estamos rodeados por cerros. Entonces ese era el beneficio, también era por eso que se formó el gran lago de Humboldt, porque todas esas montañas que ustedes ven ahí, hace miles de años eran glaciares y se fueron derritiendo y fueron formando una laguna en Bogotá, en toda la sabana. Y todas las quebradas que nacen allá, bueno, las pocas que quedan, llegaban acá y se conectaban a los humedales y lo alimentaban, formaban una laguna muy bonita. Ahora lastimosamente, pues las quebradas que nacen, por ejemplo, en los cerros orientales, pues llegan a la circunvalar y se mueren, o a la séptima y se mueren. Entonces pues hay que hacer algo para reconectar otra vez esos ecosistemas. ¿Listo? Entonces vamos a recorrerlo. Este es el humedal, así como es el más grande y tiene también una historia muy rica, también es uno de los humedales, por no decir que es el que tiene más problemáticas que todos, por su gran extensión, porque los vecinos son diversos. Hay humedales más pequeños, por ejemplo el humedal Santa María del Lago o el humedal Córdoba, que tiene una extensión más corta y los vecinos de pronto se han podido articular mejor para su defensa y su recuperación. Este humedal, como es tan diverso por su extensión, entonces aquí encontramos un tipo de vecinos y allá otro, y ahorita caminamos 100 metros y están otros vecinos, y entonces la articulación entre todo este tipo de gente es muy difícil, y eso lo ve reflejado en el humedal. Normalmente lo que dice, hay un pensamiento muisca que dice eso, que los cuerpos de agua son el reflejo de sus habitantes. Entonces, así como está de oscuro el río Bogotá y negro, es el reflejo de nosotros como habitantes. Entonces lo mismo acá, refleja
Entonces, bueno, vamos a verlo, vamos a ver cosas buenas y malas, porque a pesar de todo lo que le hemos hecho al humedal, el humedal sigue resistiendo, sigue teniendo cosas muy bonitas. Entonces, está muy seco, yo no venía hace como 2 meses, está demasiado seco. De hecho, eso que después de este separador que hay acá, allá debería estar lleno de agua. ¿Eso por qué pasa? Porque este año, el 2013, fue muy seco, ha sido muy seco. De hecho, por ejemplo, meses como octubre, que tenía que llover todo octubre normalmente, no llovió ni una gota. Apenas está lloviendo desde el 1 de noviembre. ¿Sí? Esperemos que llueva más, porque mira cómo los humedales sí lo necesitan. Entonces sí estamos viendo los efectos del cambio climático. Como ustedes saben, cuando hay especies que son de otros lados, son introducidas a un ecosistema que no es propio, generan a veces desastres. Y este es uno de los casos. Esto que ustedes están viendo se llama buchón. Hay 2 tipos de buchón en Bogotá, este es el más grande. Es una especie que vive en la cuenca del Amazonas, en Brasil. Y ese buchón, pues allá en los lagos del Amazonas, pues sirve mucho. Allá sí está todo en ciclo natural, allá existe el pez que se lo come. La persona que trajo el buchón acá a Bogotá, en especial Colombia, lo trajo por una razón, y es que el buchón tiene la capacidad de absorber metales pesados. Saben que los ríos y los lagos de Bogotá están llenos de una cantidad de metales, y pues el buchón tiene la capacidad de absorber esos metales desde el agua. ¿Cuál es el problema? Pues que no tenemos el pez, ningún depredador de esa especie, y pues se metió uno, y pues miren, de aquí en adelante, de aquí para allá, solo es buchón. Entonces, exacto, sí. Lo que pasa es que unos ya están como más maduros, o ustedes se alternan con una planta que está ahí, que se llama sombrillita de agua. Pero entonces el tema del buchón, el buchón, en la medida que vaya encontrando nutrientes en el agua, metales, materia orgánica, pues él va avanzando hasta tapar todo el espejo de agua de eso. Debajo de eso hay agua, pero ya no hay espejo, porque el buchón lo tapó. ¿Cuál es el problema de eso? Que no le está entrando luz al agua. Cuando no le entra luz al agua, pues no le entra oxígeno tampoco, y todos los peces y todas las especies acuáticas se mueren. ¿Y hay alguna forma de limpiarlo, de recogerlo, Sí, o es muy de complicado? hecho se hace. De hecho en los humedales de Bogotá se hace. Aquí normalmente cada año hay una administración que delega a algunos operarios que vienen acá, entran en botes y sacan eso de manera manual. Pero imagínense ese trabajo, eso es pesadísimo. Eso es pesadísimo. Sacar 1 metro cuadrado de eso es brutal. Entonces, para limpiar todo esto, ¿cuál es la mejor forma de erradicar el buchón? Hacer la limpieza, pero que además de eso no sigan entrando aguas contaminadas por humedad. Porque desde que sigan entrando aguas residuales, el buchón sigue expandiéndose. Porque él se aprovecha de eso, come esos nutrientes. Entonces, todo lo que... Ese es el gran problema que tenemos en Bogotá, ¿no? El gran problema que tenemos de los humedales. La mayoría de las casas que fueron construidas para las que tenemos al frente, fueron construidas por el agua. Y en ese sentido no tenían mucho conocimiento de la alcantarillado. Entonces, la misma tubería del alcantarillado iba conectada a la misma agua de lluvia. Entonces, cuando alguien baja la cisterna en una de las casas, pues no se va directamente a una planta de tratamiento, sino que empieza al humedal, o a la quebrada, o al río Bogotá, o al río Funcha, o al río San Luis, o al río que sea. Entonces, por eso es que convertimos los humedales, los quebradas, los ríos en alcantarillas. Es muy común que la gente pase al lado de un río que era hermoso a la tiempo, que le toque taparse la nariz porque no, eso no está bien. Es culpa de todos. Cada vez que bajamos la cisterna, estamos contribuyendo a ese proceso. Entonces, el tema es que y fuera que solo fuera esta cuenca, pero la cuenca se conecta con Bogotá, el Bogotá se conecta con Magdalena, Magdalena a los mares. En los humedales de Bogotá tenemos un problema que se llama el caso de los perros ferales o semiferales. Este puede ser un semiferal. Y los semiferales y los ferales son perros que son callejeros. Un gran problema es que la gente abandona perros, y la gente compra muchos perros. O sea,
Entonces, sí, de hecho en Bogotá ahorita está un problema gravísimo, ya casi que por casa hay 2 perros, y la mayoría son encontrados. Y pues tenemos un problema gravísimo. Y esos perros callejeros, eh, pues en su deambular por la ciudad, llegan a los humedales, y cuando encuentran los humedales, pues se quedan a vivir acá porque aquí encuentran comida. Y empiezan a tener comportamientos más silvestres, pues ya no están dentro de la ciudad pasando la Caracas, sino ya aquí entre la naturaleza. Entonces empiezan a tener comportamientos de caza, de hacer jaurías, ese tipo de cosas. En los humedales de Bogotá ya tenemos casos de hasta 5 generaciones de perros que nacieron ya en el humedal, es decir, ya son ferales. Por eso decía que ese semiferal, que todavía tiene cara de vivir afuera. Hay unos que ya no salen de acá, entonces al no salir de acá, pues se convirtieron en otra especie invasora. Es decir, se están comiendo las aves de los humedales, las timbas, que son los curíes, se los están comiendo, pues porque ellos tienen que comer, obviamente. Pero se están convirtiendo en una grave amenaza para los humedales de Bogotá. Entonces, normalmente la solución, la gente dice, no, pues mátenlos. Entonces mandan a zoonosis a la perrera y que los acabe. Y pues tampoco es la solución. Entonces hay que mirar cómo, pues, esterilizar primero todas estas mascotas, y segundo, pues hacer un programa de adopción importante. Ahora, hay perros como esos, como los ferales, que ya no se pueden adoptar, porque ya se vuelven agresivos. O sea, hasta meterlos en una casa. Solo ha habido un reporte de una mordida de un perro feral. De resto, de hecho, un estudio que hizo un profesor de la Universidad Nacional dice que los perros ferales nos tienen miedo a nosotros. O sea, si ustedes encuentran una jauría de perros ferales en los humedales, seguramente van a irse, porque nos ven como sus cazadores. Entonces no va a pasar nada. Al lado del Transmilenio lo que lo ves negro, lleno de contaminación. Aquí pasa eso cuando se generan líquenes y musgos, aunque aquí están muy escasos. Ustedes van al humedal Córdoba, al humedal La Conejera, los árboles son llenos de musgos y de líquenes. Aquí está muy escaso todavía, pero se está dando. Eso es una tingüera que está sonando. Pasa esto es porque la calidad del aire es mejor, ¿sí? En la medida que haya más líquenes y más musgos, quiere decir que el aire está en buenas condiciones. De hecho, uno aquí puede respirar mucho mejor que en lo que estábamos allí. Pues la calidad del aire es más pura. Bueno, ahora sí que ya están todos, les cuento. En medio de todo este panorama desolador del humedal Tibabuyes, existe algo muy esperanzador, y es que este humedal habita especies que son únicas en el mundo, ¿sí? A pesar de todo, la contaminación, todavía esas especies se decidieron quedar acá. Y resulta que hay humedales que están mucho mejor. Por ejemplo, el humedal Santa María del Lago, no sé si alguien lo conoce, en la 80 con Boyacá, es muy lindo y ustedes entran y es precioso, y es algo de agua y la gente se sienta a meditar, incluso a dormir, porque es muy bonito. No existe esa especie como acá, y es la tingua bogotana, es esta. La tingua bogotana actualmente salió en un libro de especies rojas de peligro de extinción. Hemos sepultado tantos humedales en Bogotá que la tingua bogotana ya está al borde de extinguirse. Y existe en este humedal, aquí la hemos visto, yo la he fotografiado acá y justo la he visto acá. Acá la he visto. Y por lo que yo les digo, humedales que tengan tingua bogotana solo va a estar el humedal Tibabuyes, el Jaboque también lo tiene, la Conejera, pero en la Conejera es muy difícil verlo, solo se escucha, y de pronto en Guaymaral. De los 14 reconocidos, solo en 4 se ve, y uno es este, entonces este algo tiene que tener. Y pues el que la quiera ver esa ave en el mundo, tiene que venir a visitar este humedal. O pues solo se ve en los humedales de Bogotá y los de la región, en Cundinamarca, incluso hasta el lago de Tota. En el lago de Tota todavía se ven algunos también. Entonces quedan muy poquitas especies para que una especie que esté en peligro de extinción, creo que tiene que haber menos de 500 unidades. Son muy poquitas, y aquí yo he visto la pared. Entonces incluso hemos guiado aquí extranjeros que solo vienen a ver esa ave, porque solo se ve aquí. Entonces este humedal pues tiene esa característica, y pues ojalá que nos aparezca, porque es muy difícil. Yo solo la he visto 2 veces en mi vida.
excesivamente cemento. De hecho fue una de las alcaldías más resistidas en la gente que defendíamos los humedales, fue lo más resistido con Enrique Peñalosa porque él nació en Washington, tiene una visión más norteamericana de cómo se trataron los humedales allá. Y pues la solución para él siempre era coger el ecosistema, rodearlo de cemento, volverlo casi una piscina, ponerle ciclorruta al lado y talar todos los árboles que se llevaba a la ciclorruta. Entonces pues así lo logró hacer aquí en gran parte. Ustedes se dan cuenta que todo eso que debería ser árboles, pues eso lo tuvieron que talar para hacer las ciclorrutas y la alameda que está. Entonces talaron miles de árboles. Y él lo que quería, él metió ese cuento acá porque decía que los pobres también tenían derecho a practicar esquí. Y iba a montar unos botes para que la gente montara esquí náutico, pero obviamente no funcionó, era un discurso populista ahí. Y el caso fue que logró meter el cemento y pues la gente que trabajamos en humedales les llamamos a eso la piscina, porque eso fue lo que le convirtió. Necesitó todas las arcillas expansivas que contiene un humedal. Lo que convierte un humedal en una esponja son las arcillas expansivas que lo almacenan. La mayoría de Bogotá está hecha de arcillas expansivas, son unas arcillas cuando ustedes abren esa greda, Bogotá por debajo está hecho de eso y eso es muy rico, o sea, eso es de los suelos más fértiles del mundo y quitar todo eso para meterle cemento es una brutalidad porque el humedal lo que hace es con esas arcillas en épocas de invierno absorbe todo el agua y eso es lo que no permite que nos inundamos y cuando hay sequía las libera. Entonces los humedales son eso también, esponjas de agua. Entonces al hacer esa obra que se hizo en la alcaldía de Peñalosa, pues lo que se hizo fue tirarse el humedal. Sin embargo se ve un espejo muy lindo y uno dice, no, pues hermoso, pero pues como ecosistema ya cambió. La diferencia con el pues, todavía existe. Aquí lo que tendríamos que hacer es un trabajo fuerte de descontaminación de agua y limpiar todo el espejo de agua para que se vea más agua